Graciela, se cumple un nuevo aniversario del Día de los Derechos Humanos. Contanos y decinos lo que te parezca en un día tan particular como el que estamos viviendo. Bueno, en primer lugar te voy a decir que es un día especial, como bien lo referís, porque asume un gobierno legítimamente electo por el pueblo, pero me gustaría que podamos, periodo a periodo presidencial, superarnos de los lugares comunes y de los clichés del discurso aburrido, obvio y falta de contenido de los políticos que hacen carrera para llegar a ocupar cargos de alta dignidad como es el de la presidencia. Muchas referencias a lugares comunes, poco contenido programático o de de actos de gobierno propiamente dicho. Pero dejando de lado esta exquisitez por ahí para intelectuales o gente de humor ácido y de espíritu crítico, paso a decirte que hoy, en el Día del Universal de los Derechos Humanos, el saldo es realmente alarmante, por lo menos en Occidente, pero retrotrayéndolo a nuestro país es impresionantemente negativo. En este momento en la provincia de Buenos Aires, en una protesta pacífica, están haciendo huelga de hambre todos los penales de la provincia de Buenos Aires. Pero una huelga de hambre que en lugar de comer bosta, decidieron cesar de comer bosta, porque hace largo tiempo que la comida es escasa, de muy mala calidad, y que no existen medicamentos ni tratamientos específicos para gente que tiene dolencias severas como tuberculosis, HIV, severas dolencias óseas y o gastrointestinales. Todo aquel que tiene, algún momento de reflexión sobre el tema encierro sabe que después de un periodo no prolongado, más o menos corto, de alguien estar privado de su libertad y depender absolutamente de los designios de otros para ir al baño, para ducharse, para comer, incluso para pensar, porque la peor alienación que hay en las cárceles es la falta de intimidad y de conectarse con uno mismo. Todo el tiempo estamos supeditados al otro. Bueno, en ese contexto espantoso, hace largo tiempo que las cárceles en la Argentina son insanas, insalubres, fuera de todo derecho y de toda legalidad. Y esto es el saldo que deja la gestión Vidal para Kicillof. Hay cesación de pagos, por eso los proveedores no están mandando elementos básicos para hacer la comida del día, porque hace 6 meses que los proveedores no cobran. Por otro lado, las medicaciones son escasas o inexistentes. Han reducido al mínimo, casi a lo imposible, las plantas de profesionales de la salud. Los que no se fueron asqueados por la falta de posibilidades de atender adecuadamente a los padecientes, se fueron asqueados por la persecución interna. En un autogobierno de la fuerza del servicio penitenciario, que de por sí es bastante perversa, pero a la que no se le puede responsabilidad, porque es una decisión política del gobierno de turno, quien sea, que el servicio penitenciario sea más o menos perverso, independientemente de la legalidad con que se quiera encubrir estos asuntos. Digo porque no es solo aquel que ha cometido una
falta más o menos grave o gravísima a la sociedad, sino que hay un entorno que son las familias, que son usadas como pibe para ir por los circulando por los pasillos de tribunales en una búsqueda desesperada de aliviar la situación de su detenido, de su familiar o de la persona que ama que está dentro de las cárceles y no lo consigue. Digo esto porque hay un poder judicial que debería cobrar un poco de dignidad y ser respetuoso de los derechos humanos y de la legalidad en la que debe estar imbuido, y incurre en todo tipo de ilegalidad para sostener la voluntad del Ejecutivo por temor a ser corrido de sus cargos o a ser imputado, o que le hagan un carpetazo, dicho en criollo, que le hagan inteligencia y le muestre sus debilidades, que como todos los humanos tienen. Bueno, en este panorama tan siniestro que es la provincia de Buenos Aires, yo soy un poco escéptica, ¿no? Porque mirá vos cómo se vienen a estrellar contra el piso prestigios como el de Cantón, por ejemplo, que fue el secretario hasta hoy de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que pocos saben de su existencia, pero era un prestigioso experto en derechos humanos a nivel internacional, tuvo exitosas intervenciones en Colombia y en Chile. Bueno, pero parece ser que ser secretario de Derechos Humanos en la provincia de Buenos Aires se limitó solo a cobrar su sueldo y mantener una estructura burocrática, porque no sé vos que estás ahora, digamos, en un programa radial que emite todas las semanas, 2 veces por semana, y que busca información. No me atrevo a etiquetarte como periodista porque prefiero etiquetarte como un militante de la vida y del socialismo. Así es. Bueno, entonces, digo, ¿alguien puede decirme qué demonios hizo en todo este tiempo Cantón? Con el hambre. Nadie te puede decir. Nadie porque no existió, lo cual en sí mismo es corrupto. Las pocas y escasas veces que yo he escuchado o he recibido en el correo institucional del Observatorio Internacional de Prisiones algún comunicado de Cantón, se refería a Colombia, a Perú, pero el hombre estaba cobrando o está todavía cobrando un sueldo por la provincia de Buenos Aires. Debería referirse a eso, que para eso los ciudadanos bonaerenses le pagamos y no un sueldo escaso, pero, sino un Graciela, sueldo equiparable a un juez y más. Amigo, mucha plata. Y escúchame, claro. Ahí lo estoy viendo a Pérez Esquivel, que está en la asunción del presidente Alberto Fernández. Lamento mucho que los organismos de derechos humanos estén en esta asunción en ninguna otra. Los derechos humanos son de las personas, no es ni de derecha ni de izquierda, y los derechos humanos los violan los estados, por lo tanto, por definición, nosotros estamos tan atentos a la violación de los derechos humanos del gobierno saliente como el del entrante. ¿Quién va a ser el próximo secretario de Derechos Humanos? Todavía no lo sabemos. ¿No lo sabemos ni de la Nación no ni de Provincia de Buenos Aires? No lo sabemos ni de la Provincia de Buenos Aires ni a nivel nacional, porque se barajaban varios nombres, pero ninguno en concreto. No es cuestión de nombres, ni siquiera de trayectorias, es cuestión de propósitos. Y a mí me preocupan muchas cosas, mira, Mario, me preocupa, por ejemplo, que un mediocre y mal gobernador de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, como Scioli, que incluso tiene que dar cuentas a la justicia, en este momento haya sido designado como embajador en Brasil. ¿Qué mal nos hicieron los brasileros para mandarle a este hombre que hasta se come las heces para hablar? Bueno, pero no, sí, Bolsonaro no es una... No me interesa, no es un buen amigo, es un que... problema, no me interesa. Yo no soy brasilera, yo soy argentina, me interesa quien me represente.
Bueno, escúchame, está bien eso. Ahora te quiero hacer un par de preguntitas más. Sí. Da la impresión de que la violación más sistemática a los derechos humanos, más que por la costa atlántica de América del Sur, viene por la costa del Pacífico. Así es. ¿Por qué no nos hablas un poquito de lo que vos sepas en torno a las situaciones en Chile, en Ecuador, en Colombia? Bueno, en la reunión de la MISPA 7, que fue hace poquito en Quito, Ecuador, de la que yo fui participante, fue en el mes de principios de noviembre, se barajó este tema. Y pasa que hay una cultura muy diferente, que es la cultura andina, que se contrapone absolutamente con el neoliberalismo más crudo, anglosajón, que se impuso después de la salida del presidente Correa en Ecuador, por ejemplo, o se impuso en Colombia con Iván Duque. Era cosa predecible, que era cuestión de tiempo que la gente iba a estallar con Iván Duque, porque digamos que con el presidente anterior, que fue el que firmó la paz en Colombia, lo hizo sobre determinados presupuestos. La paz trae prosperidad, lo cual es absolutamente cierto. Sí, claro. Para lo cual había que a rajatabla sustentarse en un programa que fue perfectamente estipulado y convalidado por Naciones Unidas y OEA. Bueno, Iván Duque vino a tirar el tablero abajo porque Iván Duque es digamos, un discípulo directo del presidente que más tiró para el plan Colombia, que es el plan que durante 10 años flageló a Colombia en una guerra civil larvada que solo benefició a los grandes depredadores de la tierra. Digamos que bajo la apariencia del conflicto guerrilla versus gobierno formal, se acalló toda protesta social, porque protestar por digamos, por los planes sociales o por una educación gratuita y laica, o protestar por los niños menesterosos, o protestar por las jubilaciones de los adultos mayores, era como subversivo. Entonces, bajo ese manto se cometieron la mayor de las iniquidades. Salvado el tema del conflicto armado, y esto hay que decirles que honraron la letra a los que estuvieron en el conflicto armado del lado de los guerrilleros, porque a pesar de que tuvieron en el primer año y 26 muertes, justiciamiento así en la vida pública, no cejaron de la legalidad, no se pasaron a la clandestinidad. A pesar de todo eso, puso en descubierto la gran desigualdad e injusticia social que los planes neoliberales venidos de la cultura anglosajona venían a imponer a Colombia. Lo mismo pasó en Ecuador, lo mismo está pasando en Perú, que tenemos menos información, pero es así, y en Chile. El último gran saqueo y un golpe de Estado directo y sin atenuantes fue basado en una debilidad y una falla propia, digamos, de la condición humana de Evo Morales, de querer postularse para una cuarta elección, mientras que en realidad era todo muy forzado. Sí. Por esa grieta se filtró los popes del neoliberalismo, pero además con un resentimiento y un odio de clase impresionante. La Malinche, que funge de presidenta interina, que a su debido momento deberá tener que rendir cuentas ante la justicia por los crímenes de lesa humanidad perpetrados bajo su comando, sí. Fue muy clara. Acá no va a estar más la Pachamama, acá está la Biblia, nosotros queremos reformular las relaciones con Estados Unidos. Bueno, esas cosas.
Yo creo que toda la gigantesca propaganda que se hizo sobre el modelo neoliberal en una cultura ancestralmente opuesta pudo por un momento, sofocando, digamos, las opiniones y con represión monstruosa, la contrapartida fue que Evo Morales fue muy exitoso económicamente sin recurrir al modelo neoliberal y sin traicionar su cultura andina. Precisamente porque no recurrió a un modelo... Precisamente porque no recurrió mal y además denominado. apostó a su cultura andina. Claro. Que para nosotros es muy difícil de entender si no se está viviendo en Quito o no se está viviendo... Yo hasta que no caminé bien Ecuador, no me di cuenta de cuánta sangre autóctona, ancestral y cuánta costumbre ancestral corre por las venas de América Latina. Nosotros, en realidad, como argentinos, no somos América Latina. Somos neoeuropeos insertados en un concierto de América Latina. Y está bien, somos eso. Tenemos pequeñas comunidades en el norte y en el sur de autóctonos americanos, pero que no hacen a la mayoría. Eso no implica que no debemos respeto. La saliente ministra Bullrich tuvo el tupé de armar un delirio de que a nosotros nos iban a, el imperio mapuche nos iba a fagocitar y nos iba a poner sus hábitos y costumbres para justificar una represión monstruosa y un apropiamiento de los terrenos que ancestralmente le corresponde. Entonces todos esos crímenes debemos tenerlos en cuenta para oportunamente rindan cuenta ante la justicia. Porque tenemos la Constitución que reconoce a los americanos naturales, a sus tierras, a sus hábitos y costumbres. Si por sus hábitos y costumbres se mueren porque la producción es otra en el planeta, es cuestión de ellos, pero nosotros no tenemos ningún derecho a atropellarlos. No, atropellarlos bajo ningún punto de vista. Te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con los jóvenes y el papel de la policía y el tema del gatillo fácil. ¿Vos cómo estás viendo esta situación después de toda la doctrina Chocobar en manos de Patricia Bullrich y con la llegada de una persona que aparentemente va a tener una doctrina totalmente distinta? La policía está maniobrando sobre eso y hace tiempo que los dirigentes dentro de la policía se dan cuenta que no deben exacerbarse porque en realidad es cuestión, ellos son el establishment, ellos permanecen mientras que los gobiernos pasan. Entonces, solamente mente digamos, Cerril, como la de Chocobar, o unos cuantos acá en la provincia de Buenos Aires, creyó realmente el discurso. La mayoría de los comisarios y gente realmente establecida en el sistema sabían muy bien que era transitorio. Hay una cultura de reserva en materia de derechos humanos que no iba a ser tan fácil de callar. De hecho, la Correpi tiene un largo historial para plantear ahora en los tribunales. A mí lo que me preocupa es que no tenemos justicia independiente, excepto raras excepciones, como para trabajar estos temas. Porque la primera que va a tener que rendir cuenta ante la justicia por conducta criminal, dilapidación del erario público, deja un déficit que casi no sé cómo van a pagar el próximo mes los sueldos y los aguinaldos en el Ministerio de Seguridad, es la señora Bullrich. Sí, además, lamentable. Un incitador a la violencia, desde el mismo momento en que larga el discurso, ustedes resistan a los zurdos. Que realmente es una ofensa para los zurdos. Si el gobierno que asume es zurdo, es una ofensa para los zurdos. Mirá, vale. Vos sabés que izquierda-derecha todo es muy relativo en torno a dónde te ubicás, ¿verdad? Entonces, sí, obviamente. Entonces, lógicamente que siempre puede haber alguien que mire. Y aparte yo creo que estamos cargados, es una sociedad que se ha cargado de odios. Yo leo, por ejemplo, ahora que está hablando el presidente entrante,
las cosas que ponen debajo como comentarios en TN, por ejemplo, y son realmente, vos decís, pucha, es difícil, somos un país difícil porque estamos cargados de odios, de grietas. Hay una grieta social que es la que hay que salvar, porque si no hay elevación social, ya lo dijo Juan B. Justo, ¿no? Hace 100 años, la elevación social del pueblo trabajador, que es el que Exacto. se ha hundido durante todos estos años, que no sabemos, aunque creo que debería ser el primer compromiso de este gobierno naciente, y en torno a estos derechos primarios, ¿cómo estás viendo vos su evolución? Porque el problema es que más allá de cualquier comentario, de nuestros 36 años de vida democrática, ha empeorado la calidad de vida de nuestros niños. Los niños de hoy son más pobres que los niños que nacían, y de ancianos, peor que los de hace 10, 20 o 30 años atrás. Así es. ¿Cómo pensás que se pueden ir saldando estas deudas tremendas de la democracia que nació bajo aquel eslogan de Alfonsín, pero que sonaba tan potente, que con la democracia se come, con la democracia se cura, con la democracia se educa, y esto lamentablemente la democracia no ha sabido resolverlo? Bueno, yo adhiero 100% en lo que vos decís, porque yo creo en ese catecismo laico que con la democracia se come, se cura y se educa. Faltan la voluntad política de instrumentarlo, y la verdad es que cada derecho a tutelar es un presupuesto para el Estado. Si nuestro presupuesto, como fueron estos 2 últimos años, están dedicados a pagar intereses de una deuda externa de patineta financiera, que solo es reproducida a sí mismo en billetes, pero que no se destinan a la producción, estamos fritos. Así es. Bueno, como entonces, todo está vinculado con todo. Claro, tutelar los derechos de los niños a comer. No es basta comer. No, Mirá, se me convocó como madrina en la Villa La Cárcova para una ONG que va a empezar a trabajar, que se llama Semilleros, que va a poner un comedor. Y fui muy clara en esto. Les dije, bueno, pero el comedor no es para que le bajen mercadería y le den de comer a los chicos, porque no es cuestión de reproducirse y mandar a un chico a un comedor. Y además pedirle al chico que pida la bandejita para que el que es el toro reproductor coma en la casa. No, es cuestión de que además se le enseñe a producir sus propios recursos y se anime a salir a la vida a producir sus propios recursos. Así es. Para lo cual va a haber que hacer una división en los modos de producción. La producción que va a ser para consumo interno y la producción que va a ser, digamos, para exportar. Que históricamente en los mejores momentos de la Argentina fue así. Sí, así. Pero bueno, se nos fue el tiempo, mi querida Graciela Dubrés. Mario, te mando un saludo, un gran abrazo fraterno que contenga todos los éxitos y todas las lágrimas que supimos conseguir a lo largo del largo camino, sembrando por los derechos humanos, por la vida, porque en definitiva sembrar por el socialismo es sembrar por los derechos humanos. Así es. Alfredo Palacio, un paladín de los derechos, antes que lo llamáramos derechos humanos, exiliado allá en Uruguay por el año 43, enumeraba lo que hoy es reconocido por Naciones Unidas y la OEA como derechos humanos, enumeraba los derechos que él soñaba que el socialismo instrumentara en la Argentina. Niños comiendo y estudiando. De hecho, Jacinto Done ingresó al partido a los 16 años analfabeto y muerto de hambre y salió siendo un legislador de fuste. Sí, con libros memorables. Memorables. Pero vos, pero yo cuando te dije que se me fue el tiempo, se me fue. Y el tiempo es tirano. Te mando un beso. Un abrazo. Chau. Bueno, hemos hablado con la doctora Graciela Dubrés y si lo dispone nuestro operador, pasamos a la tanda de la radio.